Compañeros, vamos a hacer la fase 5 de interacción planta patógeno y respuesta de la defensa de las plantas. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Brian Steven Paiva. Este trabajo está elaborado por José Vicente Barrero, Daniel Smith Rey, Holmer, la cual vamos a hacer la breve presentación de acuerdo al artículo seleccionado. Para esto, una breve introducción, la cual en el artículo que seleccionamos hablaba sobre la pudrición del tallo del maíz, comúnmente que es causada por hongos del género Fusarium, eh, especialmente el hongo Fusarium gramineum. Digamos, este patógeno puede provocar o provoca grandes pérdidas significativas en toda la producción del maíz, siempre y cuando le dé a él, afectando tanto como la calidad del rendimiento del cultivo y también principalmente las condiciones, se presenta en altas condiciones de humedad y temperaturas adecuadas para que el hongo se pueda desarrollar. Bueno, ¿cuál es nuestro objetivo general después de haber analizado y haber planteado y haber realizado el estudio del artículo? Entonces, nuestro objetivo general es investigar el papel de las especies de Bacillus en la introducción de defensas metabólicas en cultivares de maíz, es decir, resistente contra la pudrición del talle, evaluando su potencial como agentes y biocontrol al problema que está viendo afectado, que es el fusario. ¿Cuál es el planteamiento del problema? Digamos, en este caso, la pudrición del tallo de maíz causada por Fusarium presenta un desafío muy significativo para nosotros como agricultores. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentar grandes pérdidas, primero económicas, también la necesidad de utilizar fungicidas y químicos para la resistencia de ciertos cultivares de maíz. Esto nos puede estar relacionado con la microbiota asociada, en particular en las especies de bacillus, pero sin embargo, la comprensión de cómo estas bacterias pueden actuar en defensa y efectividad en el control de la pudrición del tallo, aún si se necesita más específico. Para esto nos planteamos una pregunta que es: ¿cómo pueden estas especies de bacilios mejorar la resistencia del maíz a la pudrición del tallo y contribuir, digamos, a un manejo más sostenible de dicha enfermedad que se está presente? Hay que tener primero en cuenta que el Fusarium es un hongo necrótico devastador, principalmente causante de la fusariosis de la espiga. Puede ser como en cereales como el trigo, la cebada, provocando a veces hasta pérdidas del 100%. Digamos, es conocido por micotinas peligrosas como el deoxibanol, que tiene agentes contaminantes en los granos. Entonces, es de mucho cuidado y es de mucho tratamiento. Para esto hicimos un análisis de los antecedentes del microorganismo, es decir, el origen y evolución. Se evidencian, digamos, que sugieren este hongo no es principalmente surgido de acá, sino es un patógeno nativo de América del Norte, que se ha venido evolucionando principalmente en trigo, cebada y en la introducción de nuevos cultivos, como lo es en este caso del maíz. La infección ocurre principalmente en condiciones de alta humedad, temperaturas adecuadas, donde el hongo puede proliferar y atacar los tejidos del tallo, causando la descomposición de las estructuras vegetales, como lo mostramos acá. Se puede observar la cual el tallo empieza a verse afectado por las consecuencias del fusario si no se es tratado de hacer al tiempo, y podemos perder hasta un 100%. Además, en su fase sexual está identificado dentro del género Giverdia, específicamente se hace, donde se forman los primeros proritecios o, o violáceos en residuos de cosecha, que liberan aquellas esporas que hacen que el cultivo, o sea, un agente demasiado contaminado, porque esas esporas que liberas se esparcen directamente por todo el cultivo hasta contaminarlo completamente, y es muy difícil de controlar. Entonces tiene un gran impacto agrícola. ¿Por qué? Porque es uno de los fitopatógenos más importantes a nivel mundial, afectando a gramíneas, pero también puede causar una necrosis en las bases del tallo. Entonces es de mucho cuidado. También se puede presentar el daño en el fruto, como lo vemos aquí ya en la mazorca o en el maíz,
los diferentes daños que se puede ir presentando. ¿Cuál es, digamos, esta importancia científica o este estudio agrícola que tiene el estudio? Estas especies de bacilios han sido identificadas con el fin de que, como componentes claves de microbiota del suelo y una rizosfera en cultivos de maíz resistente. Estas bacterias nos beneficiarán mucho al desempeño de varios roles dentro de nuestro cultivo. ¿Por qué? Hay tres factores de suma importancia que logramos identificar con la introducción de estos bacilios. Vamos a introducir una mayor defensa, vamos a tener un control biológico y una mejora del crecimiento vegetal. ¿Por qué? Porque al introducir bacilios estamos introduciendo una respuesta de defensa en las plantas, activando, digamos, algunos mecanismos o metabólicos que aumentan a la resistencia del patógeno que nos está afectando. Además, en el control de biológico, estas bacterias pueden inhibir, es decir, el crecimiento del hongo, como el Fusarium, y con eso evitamos que se prolifere o se contagie más y sea un hongo más controlable. Y por último, en la mejora del crecimiento vegetal también juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque el papel del control de estas enfermedades de bacilios pueden promover mucho el crecimiento de las plantas, mejorar la absorción de los nutrientes y con esto vamos a tener menos pérdidas en caso de ser afectados por nuestro hongo. Entonces le doy la palabra a mi siguiente compañero, quien les va a contar la siguiente parte. Gracias. A mí me tocó la parte 2, métodos y experimentos. En este estudio se desarrolló mediante un enfoque integral que combinó campo, invernadero y laboratorio con el objetivo de evaluar la interacción entre el maíz, su microbioma y el patógeno. Se partió de 527 cultivadores de maíz, de los cuales se seleccionaron 40, evaluados durante 2 años. A partir de esto se identificaron 4 cultivadores resistentes con 0% de incidencia y 4 susceptibles con más del 30%. El patógeno fue inoculado en la zona radicular simulando condiciones naturales y se evaluó la incidencia y severidad de la enfermedad. Además, se realizó un muestreo en 5 compartimientos: suelo, rizósfera, raíz, tallo y grano, para así analizar el microbioma y su relación con la resistencia. Este estudio se centró en 3 componentes principales: la planta huésped, que fue el maíz, utilizando los cultivadores con diferentes niveles de resistencia. El patógeno fue el Fusarium graminerum, un hongo del suelo que causa la pudrición del tallo y afecta el transporte de agua y nutrientes a la planta. También se analizaron los microorganismos asociados, destacándose bacterias del género Bacillus que cumplen funciones clave como competir con el patógeno para así reducir componentes antimicrobianos y activar las defensas de la planta. En cuanto a las técnicas utilizadas, se emplearon las metodologías de laboratorio, moleculares, bioinformáticas y metabolómicas. En el laboratorio se realizaron alistamientos de inoculación del patógeno y ensayos en el invernadero. A nivel molecular se analizó la extracción de ADN, PCR y secuenciación del 16S-rRNA para bacterias y ITS para hongos. También se aplicaron herramientas bioinformáticas para analizar la diversidad microbiana y modelos de interacción. Finalmente, mediante LC-MS se identificaron metabolitos relacionados con la defensa de la planta, como la buberina. En conjunto, estas técnicas permitieron entender la resistencia del maíz frente al patógeno. Buenas noches, mi nombre es José Barreto. A continuación voy a leer los resultados. El artículo estudia la microbiota asociada al maíz en la resistencia a la pudrición en el tallo, siendo las bacterias del género Bacillus el componente decididor en los cultivadores resistentes, en donde los resultados ponen de manifiesto que la resistencia a esta enfermedad no se debe únicamente a la genética de la planta, sino que es consecuencia de la composición y funcionalidad microbiota asociada a la planta. Hallazgos principales. La resistencia no depende solo de la genética, sino también de la microbiota asociada. Las bacterias de género Bacillus son clave
en cultivos resistentes. Los cultivares resistentes tienen comunidades microbianas diferentes a los sostenibles. La microbiota ayuda directamente a proteger el maíz. La figura compara al maíz resistente susceptible a la pudrición del tallo integrado a los desdotos fenotípicos microbiológicos y metabólicos. Se observa que las plantas sostenibles presentan el daño en el tallo, mientras que se observa que las plantas son resistentes, mantienen su estructura. Además, existen diferentes significativas en la microbiana, especialmente en las bacterias cuya composición ayuda abundancia y diversidad varía según el tipo de planta, el lugar de muestreo. Finalmente, los análisis muestran que la clara separación entre cultivos resistentes y susceptibles, confirmación de la microbiota está estrechamente relacionado con la resistencia. En la figura 2 muestra que el maíz resistente a la activa genes de defensa como WRKY33, TPS y TYDC1 presenta cambio metabólico que le ayudan a enfrentar la enfermedad. Destaca la berberina, un metabolismo más abundante en las plantas resistentes que no actúa directamente como fungicida, pero reduce la enfermedad y favorece bacterias beneficios como los bacilos. En conjunto, este mecanismo fortalece la defensa del maíz y regulan su microbiota. La resistencia del maíz a la pudrición del tallo es un proceso complejo que integra genes de defensa, metabolismo y microbiota. Las plantas resisten, activan mejor mecanismo genético y acumulan el metabolismo como la barbenea que actúa directamente contra el patógeno, pero modifica la microbiota y favorecen bacterias beneficiosas como bacilos. En conclusión, la planta no solo se defiende de sí sola, sino que interactúa con microorganismos que fortalecen su pudrición. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Jaime Duarte y continúo con discusión y conclusiones. Las plantas remodelan activamente comunidades específicas de microorganismos para alterar fenotipos, promover el crecimiento e incluso inhibir la aparición de enfermedades. El resultado es una microbiota que logra la estimulación del huésped, a la resistencia a enfermedades y plagas, la tolerancia al estrés biótico y abiótico y al tiempo que promueve el crecimiento y desarrollo. Aportes del estudio. Tanto bacterias como los hongos tienen un enorme potencial como agentes de control biológico. El ensamblaje de comunidades microbianas distintas y beneficiosas en sus comportamientos internos y la secreción de compuestos antimicrobianos y la inducción de la biosíntesis de alcaloides del huésped. La presencia de la especie bacilo mejora el rendimiento de la planta contra Fusarium, disminuyendo significativamente la incidencia de CSR de múltiples maneras, como la competencia por nichos, inocular el entorno mucho más rápido que el patógeno, producción de sustancias antibacterianas. Las bacterias generan metabolitos secundarios que ayudan como fungicidas y bactericidas, y la inducción de resistencias sistémicas en la planta como inductores metabólicos, activan enzimas que conducen a la síntesis de unas alcaloides que ayudan a controlar el hongo. También demuestra que la resistencia no depende solo de genes del huésped, sino también de la interacción planta-microbio. Recordando que las bacterias asociadas al huésped representan aproximadamente entre el 70 y el 90% del total de los microorganismos del suelo y albergan 100 veces más genes funcionales que el huésped. También introducen el concepto de defensa metabólica inducido por microbios, lo que antes hablamos en cuanto a la inducción de resistencia sistémica.
Las implicaciones para el manejo de enfermedades. Promueve el desarrollo de estrategias de biocontrol basadas en la inoculación de bacterias beneficiosas en la rizósfera. Identificamos como bacilos, que es la microbiota central de los cultivares resistentes a la CCD. También reduce la dependencia de fungicidas químicos, ofreciendo alternativas más sostenibles y adaptadas a distintos entornos agrícolas. El uso de agentes de control biológico proporciona un medio seguro, eficaz y sostenible para controlar el patógeno. También abre la posibilidad de diseñar programas de mejoramiento de cultivares que integran la capacidad de reclutar microbiotas protectoras. Las plantas mejoran su resistencia a los patógenos al remodelar la composición de sus comunidades microbianas asociadas y también mejoran el desempeño del huésped al aumentar la inducción de resistencia a enfermedades, al interactuar beneficiosamente con el huésped, lo que incluye mejora directamente en el rendimiento de la planta e inducir directamente síntesis de alcaloides. En la proyección de futuras tendencias de investigación podemos explorar la heredabilidad de la microbioma y su transmisión intergeneracional. Se han demostrado las características específicas del genotipo de los microbiomas endofitos en la semilla y en un legado de resistencia. También podemos profundizar e investigar la materia oscura microbiana, a lo que nos referimos a un mundo microbiano que es demasiado gigante, identificando nuevos taxones con potencial de biocontrol. Recordando que el fenotipo de una planta depende principalmente de la interacción de su entorno. Realizar estudios de metabolómica y transcriptómica para mapear cómo los microbios regulan y modifican vías de defensa en diferentes cultivos. Las raíces son las regiones clave donde se moldea la comunidad microbiana y por consiguiente se promueve las resistencias a las enfermedades. Y de desarrollar inoculantes comerciales basados en complejos de bacilos que fortalezcan la resistencia natural en plantas. Buenas, estimados compañeros y estimado tutor. Mi nombre es Olmer Cabarcas Torres y para esta oportunidad soy el asistente académico internacional. Y para ello quiero plantear 3 preguntas exploratorias de alto rigor científico que están reflejadas en esta diapositiva. La primera pregunta quiero hacérsela al compañero Brian. Oratoria de alto rigor científico. Para esto voy a responder la pregunta 1. ¿En qué, en qué medida es el enfoque multiómico aplicado, digamos, en la investigación que se realizó, facilita la identificación de las relaciones causales entre la existencia de bacilios y la resistencia de patógenos? ¿Y cuáles podrían ser, digamos, estas resistencias metodológicas que afectan la comprensión? Punto de vista, el enfoque multiómico, digamos, incluye podríamos decir, metodologías o metagénicas transcripciones, es decir, que nos permite crear como una visión más completa de todo este sistema de la planta, entre planta y microbioma, aunque por sí no solo suele establecer diferentes relaciones, sino que además se pueden prestar a diferentes asociaciones de sólidos. La investigación, si bien como se ve avanza y determina 3 puntos claves: aislamiento de las cepas de Bacillus, experimentos de invernadero utilizado bajo las condiciones sintéticas y evaluaciones alternativas de la expresión, digamos, genética en disminución de la alta. No obstante, solo esto logramos identificar. No se logra controlar completamente, digamos, la complejidad microbiana en su estado natural, pero sí podrían existir algunas variables de disfunción entre microbios no considerados como alteraciones. Y digamos, estas conexiones entre la introducción metabólica eh, no solo podría disminuir, digamos, esta enfermedad, sino que también se verifica de manera exclusiva que bloquea para variar su función. Entonces, este fue como tal el hallazgo, el análisis que podríamos plantear de acuerdo a la pregunta. La segunda pregunta al compañero Jaime. Bueno, dando respuesta a las preguntas exploratorias de alto rigor científico, doy respuesta a la número 2. ¿Cómo se puede analizar de manera crítica que ciertas cepas de bacilos que no tienen efecto antifúngico directo logren disminuir la enfermedad y que otras hipótesis podrían justificar este fenómeno, además de la inducción de metabolitos protectores? Bueno, lo primero es que pone en entredicho el modelo tradicional de control biológico. La principal conclusión es que estas bacterias provocan respuestas defensivas en el hospedador. Eh,
estimulando la generación de alcaloides, por ejemplo. Esto también representa un mecanismo de defensa indirecto. Sin embargo, bajo una lupa podemos decir lo siguiente. Los bacillus pueden ajustar el sistema inmunológico de las plantas más allá de los metabolitos observados, como la señalización hormonal, un ejemplo. Otra sería las interacciones microbianas que no han sido analizadas. Por ejemplo, estas cepas podrían beneficiar a otros microorganismos que ayudan indirectamente también a la planta. Otra también podría ser las modificaciones en el hábitat ecológico, recordando que como invaden de forma más rápida, modifican su entorno en pro al hábitat de la rizósfera. Y también puede ser estableciendo un establecimiento endofito a nivel radicular, actuando como barrera antifúngica. Gracias. Y la tercera pregunta al compañero José, los cuales nos estarán dando la respectiva respuesta. Para dar respuesta a la pregunta número 3, la capacidad de generalizar los hallazgos está restringida por varios elementos. Primero, variedad genética del maíz. La investigación enfocada en variedades determinadas en otros tipos de puedan no atraer los mismos microorganismos. Dos, cambios ambiental. Factores como el tipo de suelo, el clima, las prácticas agrícolas en la microbiota local pueden alterar completamente las interacciones observadas. Tres, complejidad ecológica. En ambientes naturales, el microbioma es más variado y cambia constantemente, lo que podría afectar la estabilidad de bacilos como un factor importante. Para aprobar su aplicación en situaciones reales sería necesario ampliar el diseño del experimento, realizar pruebas en varios lugares, distintos suelos, climas y zonas, incluir diferentes tipos de maíz, llevar a cabo estudios a largo plazo para analizar la persistencia de efecto, comparar con prácticas agrícolas actuales, uso de fertilizantes y pesticidas, examinar conjuntos microbianos más complejos en lugar de solo cepas individuales. Y yo procedo a seguir con mi exposición. Reflexión final. La importancia de este artículo radica en varios aportes científicos y prácticos importantes para la fitopatología y la agricultura sostenible. La calidad científica se refleja en los aspectos metodológicos y estructurales que se implementaron, como el enfoque multiónico robusto. Contiene secuenciación de microbioma 16S, que facilita indagar el sistema en varios niveles biológicos. Otro punto es la validación experimental. No solo se enfoca en correlaciones, sino que también abarca la separación de cepas, formación de comunidades sistemáticas, pruebas de invernadero, entre otros experimentos, lo cual es inhabitual en un tipo de esos experimentos. Otro punto es la coherencia entre resultados, alteración en los microbiomas, actividad genética, patrones de metabolismo, lo que ofrece la legitimidad del análisis. El aporte a la fitopatología, podemos mirar que por lo menos unos 3 aportes hace el artículo. El aporte conceptual sería uno, el aporte mecanístico sería otro y el aporte aplicado. En el aporte conceptual, porque plantea la idea de que la resistencia no depende solo del hospedador, sino de la interacción dinámica con su microbioma. El aporte mecanístico, que indica a Bacillus como microbioma clave en cultivares resistentes y demuestra que algunas cepas sin efecto antifúngico directo pueden inducir la producción de alcaloides. El aporte
El aporte aplicado. Este aporte establece las bases para la creación de bioinoculantes más avanzados. En conclusión, el artículo menciona limitaciones científicas. Una de estas limitaciones que podemos encontrar son los ensayos de inhibición de rutas metabólicas. Las condiciones de laboratorio no reflejan completamente la complejidad de un entorno natural y la aplicación a sistemas agrícolas reales sigue siendo restringida. Sin embargo, sigue siendo un avance significativo en el estudio de enfermedades de las plantas con una perspectiva significativa, sistemática, ecológica, funcional sobre la resistencia de las plantas.